Capítulo Ortopedia Infantil. Alteraciones del desarrollo de los miembros inferiores. Motivo de consulta frecuente en ortopedia infantil es la observación que hacen los padres a la forma como caminan sus hijos. Algunas inquietudes como marcha con los pies hacia adentro o el arqueamiento de las rodillas son motivo de preocupación. Es deber del médico diferenciar los hallazgos patológicos de los fisiológicos, conocer la historia natural del desarrollo de los miembros inferiores y orientar al paciente y sus familiares en las conductas más apropiadas para cada caso, teniendo en cuenta la participación de factores genéticos y ambientales. A la mitad de la cuarta semana, los primordios de las extremidades superiores aparecen como pequeñas dilataciones en la pared lateral del cuerpo. Hacia el final de la cuarta semana, los primordios de las extremidades superiores tienen una apariencia de aleta y los primordios de la extremidad inferior aparecen como pequeñas dilataciones en la pared lateral del cuerpo. Los primordios de los miembros inferiores realizan una rotación interna, mientras que los superiores realizan una rotación externa. Esta es una aproximación a la evolución normal de los miembros inferiores. Después de nacer con las características de la posición intrauterina, con el inicio de la marcha la tendencia es hacia el varo, más adelante la tendencia es hacia el valgo y hacia los 8 a 10 años debe conseguirse una corrección espontánea de las deformidades angulares. Una característica particular en la forma de caminar en los primeros años de vida es la tendencia hacia la marcha en progresión positiva o divergente por contractura de los rotadores externos de la cadera. Más adelante, una marcha convergente o en progresión negativa debido a la anteversión femoral aumentada y la torsión tibial interna. Notemos en este caso la actitud en rotación externa de las caderas por contractura de los rotadores aún en el reposo. Y durante la marcha podemos ver el arqueamiento de las rodillas, lleno varo, y un ángulo de marcha en progresión positiva, dado que los pies tienen una actitud divergente. Otra particularidad que confirma la contractura de los rotadores externos es la posición de las rótulas, que en la imagen de la derecha pueden ver están apuntando hacia afuera. Ante un motivo de consulta similar, debemos pensar en incluir al examen físico un perfil rotacional completo. Veremos entonces de qué se compone. Con la medición de la rotación interna y externa de las caderas y su relación, podemos inferir el ángulo de anteversión femoral, concepto en el que profundizaremos más adelante. Ángulo de marcha. Se refiere al ángulo que se forma por la posición de los pies y una línea que describe la trayectoria de la marcha. En la imagen de la izquierda vemos el rastro que describe una marcha con ángulo normal, es decir, en progresión positiva o marcha divergente. Mientras en la imagen de la derecha se ve una marcha en progresión negativa o convergente, ya que los pies miran hacia adentro con respecto a la línea de trayectoria. De nuevo, prestar atención a la posición de las rótulas durante el examen, ya que esto permite indagar sobre el nivel de la alteración rotacional, ya sea por encima o por debajo de las rodillas. Ángulo muslo-pie. Con el paciente en decúbito prono y con flexión de rodilla 90 grados para suprimir el componente femoral. Se traza una línea imaginaria sobre el eje anatómico del muslo y otra sobre el eje anatómico del pie. Esta última se traza desde el talón y normalmente debe pasar por el espacio entre el segundo y tercer artejo. Estas dos líneas forman normalmente un ángulo divergente o positivo con respecto a la línea media, como podemos ver en la imagen de la izquierda. Sin embargo, cuando existe una alteración rotacional por debajo de la rodilla, el ángulo formado es negativo o convergente con respecto a la línea media. En el caso de la derecha, podemos ver un paciente con torsión tibial interna y ángulo muslo-pie negativo.
Otra forma más específica es trazar el ángulo transmaleolar, el cual toma como puntos de referencia una línea que conecta el maléolo lateral, más posterior, con el maléolo medial, más anterior, en vez del ángulo del pie. Este es normalmente positivo o divergente con respecto a la línea media. Rotación interna de caderas. Con el paciente en decúbito prono y la rodilla en flexión de 90 grados, se realiza un movimiento máximo de rotación interna de ambas caderas. Luego se mide el ángulo formado entre una perpendicular a la superficie de apoyo y una línea trazada por el eje anatómico de la pierna. La rotación interna aumentada está asociada con mayor anteversión femoral. En el adulto, la rotación interna de la cadera es considerablemente menor que la rotación externa. El concepto de anteversión femoral es principalmente rotacional. Al colocar un modelo de fémur sobre una superficie de apoyo como lo muestra la gráfica, podemos observar que ambos cóndilos femorales están en contacto directo con la superficie, mientras que la cabeza y cuello femoral ubicados más proximalmente están discretamente elevados con respecto a la misma superficie. El grado de elevación de la cabeza y cuello femoral es el ángulo de anteversión femoral. En el caso del ejemplo, sería de aproximadamente 10 grados. Si por el contrario la cabeza y cuello femoral del mismo ejemplo se encontraran en contacto directo con la superficie, veríamos cómo los cóndilos femorales asumirían una posición en rotación interna, afectando la disposición de toda la extremidad. Al nacimiento, el ángulo de anteversión femoral es de 45 grados aproximadamente y con el desarrollo este disminuye hasta llegar a 15 grados en el adulto. Existen factores genéticos y posturales que pueden alterar la regla y expresarse con una marcha en progresión convergente por una anteversión femoral aumentada. Clínicamente, los pacientes con anteversión femoral aumentada presentan una marcha en progresión negativa, rótulas mirando hacia adentro y con frecuencia describen una marcha torpe. Las rótulas miran hacia adentro dado que el nivel de afección es por encima de la rodilla. En este ejemplo vemos una de las posiciones viciosas que pueden alterar el desarrollo normal de la anteversión femoral. La actitud constante en rotación interna de caderas en esta posición descrita como W puede influir en el mantenimiento de un ángulo de anteversión femoral anormalmente aumentado. En la imagen de la izquierda vemos cómo se realiza una medición de la rotación interna según lo descrito anteriormente, obteniendo un ángulo de 90 grados ya que las piernas alcanzan el nivel de la superficie de apoyo. En la imagen de la derecha se muestra la forma de realizar una medición clínica de la anteversión femoral. Para medir clínicamente la anteversión femoral, colocamos al paciente en decúbito prono, rodillas a 90 grados y realizamos un movimiento pasivo de rotación interna de la cadera con una mano en la pierna del paciente. Con la otra mano del examinador palpamos el trocánter mayor. En el momento que se palpa el trocánter mayor más prominente, quiere decir que tenemos la cabeza y cuello femoral perpendiculares a la camilla, y por lo tanto la línea descrita por el eje mecánico de la pierna corresponde al ángulo de anteversión femoral, en este caso aproximadamente a los 45 grados. Se establece entonces la relación entre el aumento de la rotación interna y la anteversión femoral aumentada. Probablemente el ángulo de marcha de esta paciente sea negativo y las rótulas miren hacia adentro cuando camina. En este caso vemos una paciente femenina en bipedestación con los pies mirando hacia el frente, con un ángulo de marcha positivo. Cuando esta paciente utiliza pantalón o alguna prenda de vestir que cubra sus rodillas, no se encuentra alteración. Sin embargo, al descubrir sus rodillas, vemos como las rótulas miran hacia adentro a pesar de que sus pies continúan en disposición normal. Esto se debe a un caso de anteversión femoral aumentada, pero con torsión tibial externa asociada. Normalmente, las alteraciones rotacionales no tienen implicaciones mecánicas asociadas a artrosis temprana. Sin embargo, esta asociación particular de deformidades rotacionales puede significar una predisposición
hacia la artrosis femoropatelar temprana, dado que las fuerzas sobre la rótula ejercen tracción lateral constante de la misma durante la marcha. El tratamiento de la anteversión femoral es habitualmente conservador. Consiste en evitar posiciones viciosas que afecten la remodelación normal y consejos de higiene postural como la posición en flor de loto o yoga. El manejo quirúrgico solo es considerado en pacientes con anteversión que tengan asociación con otras entidades patológicas, como la displasia de cadera o imbalances neuromusculares, como es frecuente en parálisis cerebral. Este es un ejemplo de una órtesis tipo twister supuestamente indicada para el manejo de la anteversión femoral. Lo cierto es que no ha demostrado ser efectiva y no la recomendamos en ningún caso. Paciente en posición de flor de loto o yoga, con rotación externa de caderas indicada para el manejo de la anteversión femoral aumentada. Esta posición es inicialmente incómoda para estos casos, dado que presentan una mayor rotación interna que externa de caderas. La torsión tibial interna es otra deformidad angular frecuente que puede ser normal hasta los 2 años de edad. La torsión tibial interna es una entidad rotacional que se encuentra ubicada por debajo del nivel de la rodilla. Por lo tanto, las rótulas miran hacia el frente durante la marcha y el ángulo muslo-pie o transmaleolar sí se ve afectado. Esta es una variable de la posición en W. Se diferencia en que las caderas no están en franca rotación interna y el peso del paciente reposa sobre los pies mirando hacia adentro. Esto predispone a una torsión tibial interna. El dormir en decúbito prono también se asocia con esta deformidad. La férula de Dennis Brown sí la recomendamos para manejo de deformidades rotacionales de la tibia. La separación entre los zapatos debe ser ajustada al ancho de la pelvis o los hombros y los grados de rotación externa según prescripción. Es para uso nocturno, no para caminar. Pasaremos a profundizar sobre las deformidades angulares que a diferencia de las rotacionales sí se asocian con artrosis temprana por asimetría en las superficies de carga. Como se mencionó al principio, existen variantes fisiológicas que se deben conocer. Esta imagen resume el eje mecánico de la extremidad inferior. En los recién nacidos pasa medial a la rodilla, es decir, yenuaro. Hacia los 6 meses pasa por el compartimento medial de la rodilla, igual yenuaro. Hacia los 3 años pasa por el compartimento lateral de la rodilla y es de esperar que para los 8 a 10 años de edad pase por el tercio medio de la rodilla. El yeno valgo o denominado rodillejunto piernia apartado es frecuente desde los 2 a 4 años y disminuye hacia los 8 años de edad. La forma clínica de medirlo es mediante la distancia intermaleolar, cuyo valor aproximado normal es hasta los 5 centímetros. Se dice que valores de distancia intermaleolar por encima de 10 centímetros son patológicos y requieren algún manejo. Se aclara que la distancia intermaleolar es una variable poco objetiva que se ve afectada por valores extrínsecos como la talla. Estas consideraciones no son absolutas y deben ser tomadas en el contexto particular de cada paciente. Paciente con yeno valgo, se observa una distancia intermaleolar mayor a 10 centímetros. Paciente con genus recurvatum que corresponde a una deformidad angular en el plano lateral, es decir, una concavidad anterior de la extremidad inferior. Normalmente tiene una resolución espontánea benigna y no amerita manejo quirúrgico. Paciente apoyado en el podoscopio, en este caso no queremos ver la huella plantar sino la distancia intermaleolar, la cual se encuentra aumentada con un valor estimado de más de 10 centímetros. El manejo del yeno valgo está determinado por la magnitud, cuantificada con la distancia intermaleolar, y por la edad del paciente con el fin de determinar si estamos ante un proceso fisiológico del desarrollo o es una entidad patológica. En los menores de 10 años está indicado el uso de órtesis antiyeno valgo. Se basa en el uso de 3 puntos de apoyo que ejercen una fuerza contraria a la deformidad, es decir, en bar, y justificados en la plasticidad esquelética. En los mayores de 10 años se recomienda la hemifisiodesis, cuyo principio está basado en la interrupción provisional del crecimiento de media fisis, con el fin de compensar la deformidad al permitir el crecimiento asimétrico de una porción ósea, en este caso mayor de la parte lateral del fémur o de la tibia, para propiciar una desviación en bar.
Cuando se alcanza la madurez esquelética, ni las órtesis ni la hemifisiodesis tienen indicación, y se procede a las osteotomías con cuñas, que corrigen en agudo la deformidad. Según el tamaño, requieren el uso de fijación con clavos o placas de osteosíntesis. Paciente con órtesis antilleno valgo. Mediante 3 puntos de apoyo ejercen una desviación en varo. Está indicada para los menores de 10 años con distancia intermaleolar patológica. Normalmente es de uso nocturno. Paciente femenino mayor de 10 años con distancia intermaleolar mayor de 10 centímetros y ángulo femorotibial de 14 grados. Se considera que la indicación es una hemifisiodesis de la porción medial del fémur distal. Ejemplo de una hemifisiodesis medial del fémur distal con grapas. Las grapas ejercen un efecto mecánico sobre la fisis medial con un crecimiento asimétrico y mayor de la fisis lateral del fémur distal, propiciando una desviación en varo y corrigiendo la deformidad. Las grapas se retiran quirúrgicamente en el momento que se consigue una corrección adecuada del valgo. Se puede conseguir una hemifisiodesis temporal mediante diferentes sistemas de fijación, entre ellas contamos con grapas, tornillos o placas en 8. El yenu varo, denominado cascorbo o patizambo, puede ser fisiológico hasta los 3 años de edad. Su magnitud se mide con la distancia intercondilia y tiene una etiología multifactorial. Dentro de este grupo se debe descartar la enfermedad de Blount, la cual se trata de una displasia que compromete la epífisis, fisis y metáfisis proximal y medial de la tibia, propiciando un crecimiento anormal en varo. El manejo del yenu varo está determinado por la magnitud cuantificada con la distancia intercondilia y por la edad del paciente con el fin de determinar si estamos ante un proceso fisiológico del desarrollo o es una entidad patológica. En los menores de 10 años está indicado el uso de órtesis anti-yenu varo. Se basa en el uso de 3 puntos de apoyo que ejercen una fuerza contraria a la deformidad, es decir, en valgo y justificados en la plasticidad esquelética. En los mayores de 10 años se recomienda la hemifisiodesis, cuyo principio está basado en la interrupción provisional del crecimiento de media fisis, con el fin de compensar la deformidad al permitir el crecimiento asimétrico de una porción ósea, en este caso mayor de la parte medial del fémur o la tibia, para propiciar una desviación en valgo. Cuando se alcanza la madurez esquelética, ni las órtesis ni la hemifisiodesis tienen indicación y se procede a osteotomías con cuñas que corrigen en agudo la deformidad. Según el tamaño, requieren el uso de fijación con clavos o placas de osteosíntesis. Paciente masculino con yenu varo y distancia intercondilia mayor de 5 centímetros, quien además muestra las fisis cerradas en la radiografía. Tiene indicación de osteotomía tibial bilateral valguizante. Posoperatorio del mismo paciente, se observa una corrección clínica satisfactoria del varo y en la radiografía se evidencia el uso de placas de osteosíntesis para la fijación de la osteotomía. Nótese además la necesidad de ostectomía del peroné para permitir una adecuada corrección angular en la tibia. La tibia vara congénita o enfermedad de Blount debe ser considerada en pacientes con yenu varo aumentado. La forma de cuantificar su magnitud es con el ángulo de Levin-Drennan, que corresponde a un ángulo metáfiso-diafisario. Radiológicamente se encuentra una deformidad denominada en pico del oro en la metáfisis proximal y medial de la tibia. Paciente de 2 años de edad con una deformidad en varo, distancia intercondilia mayor de 5 centímetros y radiológicamente se encuentra una deformidad en pico del oro en la metáfisis proximal y medial de la tibia, con un ángulo de Levin-Drennan limítrofe en 16 grados, muy sugestivo de enfermedad de Blount. Mismo paciente a los 4 años de edad posterior al tratamiento no quirúrgico mediante órtesis anti-yenu varo. Nótese la corrección del ángulo de Levin-Drennan. Paciente con deformidad más severa quien requiere osteotomía correctora. Se evidencia mayor depresión en la metáfisis proximal y medial de la tibia y una incurvación marcada en varo.
Radiografías posquirúrgicas. A su izquierda el posoperatorio inmediato de osteotomía tibial proximal valguisante fijada con dos clavos cruzados. A su derecha el mismo paciente luego de unos años, mostrando adecuada corrección del lado derecho y una deformidad residual del lado izquierdo a pesar del manejo quirúrgico. El pie plano se define como una caída del arco longitudinal del pie. Su diagnóstico es eminentemente clínico y la importancia del examen radica en diferenciar si se trata de un pie plano flexible o fisiológico de un pie plano rígido o patológico. A esta entidad se han atribuido múltiples sintomatologías sin fundamentación alguna, entre ellas dolor osteomuscular nocturno, cansancio fácil, cojera, marcha torpe o marcha con los pies para adentro. La verdad es que el pie plano flexible no tiene por qué ser sintomático, por lo que su tratamiento termina por ser más una respuesta a los requerimientos de los padres y a una consideración más estética en cuanto a la forma como se gasta la suela de los zapatos. Tradicionalmente se clasifica en los grados 1, 2 y 3 sin que estos tengan una asociación directa con las manifestaciones clínicas. La prevalencia de pie plano flexible tiene una relación inversamente proporcional a la edad. Nuestro servicio publicó en el 2012 un estudio hecho en las ciudades de Bogotá y Barranquilla para comparar la prevalencia de pie plano en estas dos ciudades en edad escolar, encontrando mayor prevalencia en la ciudad de Bogotá. Esto sugiere que pueden existir factores ambientales como el uso de calzado o la actividad física que influyen en su desarrollo. Por otra parte, el comportamiento del pie plano rígido o patológico es diferente. La mayoría son sintomáticos y requieren tratamiento quirúrgico. Pie plano grado 1, paciente en el podoscopio mostrando huella plantar con disminución del área de no contacto del arco longitudinal. Nótese el valgo del retropié. Pie plano grado 2, paciente en el podoscopio mostrando huella plantar con disminución del área de no contacto del arco longitudinal que alcanza la línea media del pie. Pie plano grado 3, paciente en el podoscopio mostrando huella plantar con disminución del área de no contacto del arco longitudinal que sobrepasa la línea media del pie. Nótese el valgo del retropié. Pie plano grado 3 severo con marcado valgo del retropié. Existen dos pruebas clínicas sencillas para diferenciar un pie plano flexible de un pie plano rígido. Esta cualidad la determina la movilidad de la articulación subtalar. La primera prueba consiste en pedirle al paciente que se ponga en punta de pies. Vemos en la imagen de la izquierda un paciente con tendencia al pie plano con valgo del retropié, y al pedirle que se ponga en punta de pies, como se muestra en la imagen de la derecha, el retropié se torna en varo. Esto da cuenta de la flexibilidad y adecuada movilidad de la articulación subtalar. La segunda prueba se denomina la maniobra de Jack. Consiste en realizar una hiperextensión pasiva del hallux, lo cual propicia la marcación del arco longitudinal. Esto da cuenta de la flexibilidad del pie. El manejo del pie plano es debatido. Las órtesis no han demostrado alterar el curso natural del pie y su utilización está a consideración del médico tratante. En algunos casos, grado 3 puede aliviar sintomatología y corregir la posición del pie durante el apoyo. Los pie plano patológicos o rígidos tienen un valgo marcado del retropié que no corrige a varo con la posición en punta de pies. En estos casos puede existir patología ósea subyacente que amerite manejo quirúrgico. Una de las causas de pie plano rígido son las barras tarsianas, que son uniones anormales entre los huesos del tarso. Pueden alterar la movilidad de la subtalar y por lo tanto del retropié. Estas uniones pueden ser óseas o fibrosas, por lo que su diagnóstico no siempre se puede realizar con radiografías o tomografías y ameritan el uso de resonancia nuclear magnética. Este es un ejemplo de una barra tarsiana subtalar ósea que se documenta con radiografía y tomografía. El astrágalo vertical congénito puede ser otra causa de pie plano, aunque normalmente se presenta desde el nacimiento como pie en mecedora con inversión completa de la configuración del arco longitudinal plantar. Se trata de una posición anómala del astrágalo con respecto al escafoides y el primer rayo. Habitualmente se realiza un manejo provisional de los tejidos blandos con yesos y luego un manejo definitivo quirúrgico.
Paciente con pie en mecedora por astrágalo vertical congénito. Se nota una actitud en plano y valgo del retropié. Finalmente mencionaremos el pie equinovaro aducto o PEVA en relación a las deformidades concomitantes encontradas en esta entidad. Denominado también pie sambo o pie chapín, es una de las deformidades congénitas más comunes de etiología multifactorial. Existen muchos estudios sobre su fisiopatología sin que ninguno llegue a ser definitivo. Entre las deformidades se encuentra equino por actitud en plantiflexión asociada a contractura del complejo gastrosóleo y el tendón de Aquiles, varo del retropié por hiperactividad del tendón del tibial posterior e inclinación de la articulación subtalar, aducto del antepié por subluxación de la articulación talonavicular y supino del antepié por subluxación del navicular. Paciente con pie equinovaro aducto en el que se aprecian las deformidades descritas anteriormente. El manejo del pie equinovaro aducto depende de la oportunidad con el diagnóstico. Sin embargo, en la mayoría de los casos se indica manejo ortopédico con yesos correctores secuenciales, los cuales se cambian aproximadamente cada semana y buscan corregir de forma lógica y progresiva las deformidades descritas. Existen varias técnicas descritas para el manejo ortopédico con yesos, pero uno de los métodos con mayor aceptación es el método Ponseti. En casos de fracaso con el manejo ortopédico, recidiva o pies rígidos por deformidades estructuradas, se requiere manejo quirúrgico, el cual interviene en las estructuras blandas y óseas implicadas. Paciente con yesos correctores según método Ponseti. Se colocan por encima de la rodilla con el fin de relajar los gastronemios en el manejo del equino y propiciar más adherencia. Imagen clínica posoperatoria de una corrección quirúrgica de paciente con pie equinovaro rígido. Se nota una actitud plantígrada del pie.